Para profundizar este tema, tenemos contacto con el presidente nacional de Fendi Petróleo, Juan Carlos Vélez. Doctor Vélez, bienvenido, buenos días. Muy buenos días a ustedes, un saludo muy cordial a la audiencia y gracias por invitarme a su programa. Doctor Vélez, ¿de qué depende la variación en los precios de la gasolina? ¿El precio del petróleo es el principal determinante? Bueno, mire, yo les quiero decir que Colombia, y muchos no me van a creer lo que yo voy a decir en este momento, es el segundo país de América Latina con la gasolina más barata. Nosotros tenemos en primer lugar Bolivia, es el que más barata la tiene, Colombia en segundo lugar. En ACPM o diésel sí estamos nosotros en el tercer lugar, después de Bolivia y de Ecuador. Colombia hoy, de acuerdo a los cálculos que hemos hecho nosotros, basados principalmente en el precio del dólar y la variación del precio del barril de petróleo a nivel internacional, debería tener un galón de gasolina de 14.500 pesos. Y ustedes pueden notarlo cuando van a las estaciones de servicio y encuentran, por ejemplo, que el galón de gasolina corriente está por el orden de los 9.100, 9.200, 9.300 y el de gasolina extra está por el orden de los 16.500. Eso significa entonces que hay que reconocerlo, el gobierno viene haciendo un esfuerzo enorme en subsidiar, entre comillas, un poco la gasolina y evitar que esta sea una causante de la inflación, de una disparada de la inflación. Calculamos que el gobierno le puede estar aportando aproximadamente entre 1.2 y 1.5 billones de pesos mensuales, que eso puede representar casi una reforma tributaria al final del año del orden de los 15 billones de pesos, para evitar entonces que la gasolina contribuya a crecer la inflación. Es un reconocimiento que hay que hacerle al gobierno y por eso encontramos, según las cifras que vemos y las que ustedes acaban de mostrar, que la gasolina era mucho más costosa en las épocas de prepandemia que la que hoy estamos pagando, o el precio que estamos pagando por el galón de gasolina o de diésel en el país. Doctor Vélez, ¿cuál es el impacto de la gasolina en el precio de otros insumos? No, obviamente el impacto más grande que puede tener algún producto en la canasta familiar es el combustible. El combustible aumenta absolutamente todo, pues se encarece el transporte de las personas, se encarece el transporte de los alimentos, el mismo transporte de los productos, las mismas importaciones, porque no solamente los productos hoy llegan a Cartagena o a Buenaventura y se quedan en Buenaventura, hay que llevarlos al interior del país en muchas ocasiones. Entonces, creo que el gobierno está haciendo bien en evitar que el precio de la gasolina aumente, porque eso pues, puede generar también un malestar social. Miren lo que acaba de pasar en Asia Central, en Tayikistán, cuando pues aumentaron el precio de la gasolina, salió todo el mundo a protestar, hubo también casos parecidos al de Ecuador. Entonces, pienso que en estos momentos, para evitar y controlar la inflación, el gobierno pues está haciendo un esfuerzo enorme de subsidiar, entre comillas, la gasolina para evitar entonces que se afecte el bolsillo de los colombianos más de lo que se está afectando, porque de verdad la inflación sí está bastante alta y eso lo reconocemos. Doctor Vélez, hay dos cosas puntuales que decían los televidentes en la nota anterior que pasábamos. Una, que hay gasolineras que tienen variación de precio, hay unos lugares donde es más barato que otro en la misma ciudad y que eventualmente sienten que le van subiendo de a 500, de a 300 pesos, que la gente no lo nota, pero se va incrementando poco a poco. ¿Esto es cierto o cómo funciona? Bueno, en el país existen dos sistemas, el sistema del régimen de libertad regulada y el régimen de libertad vigilada. El régimen de libertad vigilada aplica solamente para 25 ciudades del país y sus áreas metropolitanas. Para este caso, por ejemplo, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, etc. En el régimen de libertad regulada, que está en las ciudades pequeñas, en los pueblos, en las carreteras, hay un precio máximo del cual no se pueden subir el precio del combustible. La gasolina no puede valer más de ese valor. Eso presenta algunas variaciones en algunas poblaciones por efectos del transporte, pero realmente el precio es muy parecido, muy similar. Es decir, el techo que hay para que ahí no pueda superarse, o sea, no pueda ser más caro ese techo. En ciudades como Bogotá, entonces, existe el régimen de libertad vigilada. Quiere decir que el margen de comercialización que le toca o le corresponde a los distribuidores minoristas puede tener variaciones, fluctuaciones, que obviamente por ser libertad vigilada quiere decir que el Ministerio de Minas también está evitando que ese valor, digamos, ya sea exagerado. Ahora bien, usted encuentra en Bogotá, por ejemplo, en el norte, que vale más la gasolina,
pero también tenemos que tener en cuenta que el costo de la propiedad raíz en ese sector pues es mucho más costoso, los servicios son mucho más costosos allá y entonces puede costar un poco más el combustible. Ahora, hay sectores de los corredores viales de las grandes ciudades donde, por ejemplo, usted puede encontrar unos precios muy diferentes, mucho más bajos, por ejemplo, casi diferencias de entre 1.000 pesos puede haber entre una estación y la otra, comparando las estaciones del norte, por ejemplo, de Bogotá con las de algunos corredores viales, pues eso es precisamente porque hay una guerra de precios que inclusive nos está afectando a nosotros los distribuidores minoristas y nos está haciendo un efecto muy dañino, porque cuando hay muchas estaciones cerca, y hay sobre todo algunas de multinacionales o de mayoristas, que hace que ellos puedan ofrecer unos precios más bajos y se han venido quebrando o han tenido que ir cerrando varias estaciones de servicio en muchas ciudades del país donde se presenta ese fenómeno de la guerra de precios. Entonces, ahí uno encuentra que por ganarse los clientes y por tener tanta competencia, bajan el precio y hacen entonces que esos márgenes de comercialización para los distribuidores minoristas sean muy bajitos y eso entonces produce pues esas variaciones de precios. Claro. Quiero aclarar que en la estructura de precios de la gasolina hay un ítem que corresponde al margen de comercialización para los distribuidores minoristas, que eso podría estar fluctuando entre los 400 y los 1.000 pesos aproximadamente. Sí. Pues finalmente, doctor Vélez, quisiéramos saber qué es lo que realmente está muy pendiente también nuestros televidentes, es si existen alivios o estrategias para los bolsillos de los conductores o simplemente tranquilizarnos porque, como usted muy bien lo decía, la gasolina no está subiendo tanto. Sí, es que a veces en el país tenemos que mandar mensajes claros, porque es que aquí parece que todo estuviera mal, que nada funcionara, que estuviéramos en el peor país del mundo. Pues les acabo de mostrar que Colombia no es el país que tiene la gasolina más cara. Váyanse para Chile para que vean cómo tienen gasolina de 18.000 pesos o Uruguay de 20.000 pesos el galón. Nosotros estamos pagando 9.000 pesos. Entonces, veo que la constante del gobierno ha sido esa. Si nosotros miramos en un año, la variación del precio de la gasolina ha sido apenas como el 4-5%, pero obviamente traíamos una gasolina de 9.700 pesos, estamos en 9.300 más o menos. Yo pensaría que el gobierno en los próximos meses no va a generar un aumento del precio de la gasolina. Sin embargo, ese es un tema que sí me parece que lo debe responder el propio ministro de Minas, sí. Pero por lo que no hemos visto recientemente, no creemos que vaya a haber un aumento de la gasolina en los próximos meses. Pues doctor Vélez, ojalá sea así como usted muy bien nos lo está diciendo, este mensaje tranquilizador, y pues si nos ponemos a comparar con otros países estamos bien, pero se sigue afectando el bolsillo de los colombianos. Le agradecemos mucho que nos haya explicado, le agradecemos mucho este mensaje y que haya estado con nosotros aquí en nuestro programa Mañana Express, doctor Vélez. Bueno, ustedes, muchas gracias por invitarme al programa y un feliz día a los televidentes. Muchas gracias, doctor Vélez.